resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley deben ser adecuadas y proporcionadas para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre medida adoptada y el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador supere el juicio de equilibrio en sede constitucional. Amparo en revisión 321/92. Piosa S.A.D.C.B. 4 de junio de 1996. Mayoría de 8 votos, unanimidad en relación con el criterio contenido en tesis disponiente Genaro David Góngora Pimentel, secretario Constancio Carrasco Daza. Amparo en revisión 1243/93, Multibanco Comermex S.A. a 9 de enero de 1997, 11 votos, ponente Genaro David Góngora Pimentel, secretaria Rosalba Becerril Velázquez. Amparo en revisión 1215/94, Sociedad de Autores de Obras Fotográficas de la Sociedad de Autores de Interés Público, 8 de mayo de 1997, unanimidad de 10 votos, ausente Mariano Azuela Huitrón, ponente Humberto Román Palacio, secretario Manuel Rojas Fonseca. Amparo en revisión 1543/95, Enrique Serna Rodríguez, 8 de mayo de 1997, unanimidad de 10 votos, ausente Mariano Azuela Huitrón, ponente Juan Díaz Romero, secretario José Manuel Arballos Flores. Amparo en revisión 1525/96, Jorge Cortés González, 8 de mayo de 1997, unanimidad de 10 votos, ausente Mariano Azuela Huitrón, ponente Genaro David Góngora Pimentel, secretario Víctor Francisco Mota Cienfuegos. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el 2 de junio en curso, aprobó con el número 41/1997 la tesis de jurisprudencial que antecede a México Distrito Federal a 2 de junio de 1997. Época novena, época registro 173.029, instancia segunda sala, tipo de tesis, jurisprudencia, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 25 marzo del 2007, materia constitucional administrativa, tesis 2A, diagonal J 31, diagonal 2007, página 334. Equidad tributaria, criterios para determinar si el legislador respetado dicho principio constitucional. Los criterios generales para determinar si el legislador respeta el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Mexicanos consiste en que: 1. Exista una diferencia de trato entre individuos o grupos que se encuentren en una situación comparable, no necesariamente idéntica, sino solamente análoga. 2. De existir esta situación comparable, la precisión legislativa obedezca a una finalidad legítima. 3. De reunirse ambos requisitos, la distinción constituya un medio apto y adecuado para conducir al fin un objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida calificatoria y el fin pretendido. 4. De actualizarse estas tres condiciones, se requiere además que la configuración legal de la norma no dé lugar a una afectación desproporcionada o desmedida de los bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por ende, el examen de constitucionalidad de la ley bajo el principio de equidad tributaria precisa la valoración de determinadas condiciones de manera escalonada, generando que el incumplimiento de cualquiera de que éstas sea suficiente para estimar que existe una violación al indicado principio constitucional, haciendo innecesario el estudio de las demás. Amparo en revisión 278, diagonal 2006, Casa Mexicana del Pacífico SDRL de CB y otras 21 de febrero del 2007, 5 votos, ponentes Sergio Salvador Aguirre Anguiano, secretarios Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala. Amparo en revisión 1160-2006, Universidad Regiomontana AC, 21 de febrero del 2007, 5 votos, ponente José Fernando Franco González Sala, secretario Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala. Amparo en revisión 1342, diagonal 2006, Multiasistencia SADCB, 21 de febrero del 2007, 5 votos, ponente Sergio Salvador Aguirre Anguiano, secretarios Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala. Amparo en revisión 1383,
diagonal 2006, Maquinaria Diesel SADCB, 21 de febrero del 2007, 5 votos, ponente Margarita Beatriz Luna Ramos, secretarios Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala. Amparo en revisión 1416, diagonal 2006, Inmobiliaria Nacional Mexicana SDL RL DCB y otras 21 de febrero del 2007, 5 votos, ponente José Fernando Franco González Salas, secretarios Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala. Tesis de jurisprudencia 31, diagonal 2007, aprobada por segunda sala de este alto tribunal en sesión privada del 28 de febrero del 2007. Época novena, época registro 200.323, instancia pleno, tipo de tesis jurisprudencia. Fue Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 2, septiembre 1995. Materia constitucional administrativa, tesis P, diagonal J, 18, diagonal 95, página 62. Seguro social, cuotas del son contribuciones y rigen por los principios de equidad y proporcionalidad tributarias. Del examen de lo dispuesto en los artículos 2 del Código Fiscal de la Federación y 260, 268, 269, 271 y demás relativos de la Ley del Seguro Social, se desprenden las cuotas del Seguro Social son contribuciones no solo por la calificación formal de ellas hace en el primero de los preceptos citados, al concebirlas como aportaciones de seguridad social a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por ley en materia de seguridad social o de las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado, sino que por su naturaleza son obligaciones fiscales que deben ceñirse a los principios tributarios, ya que se advierte de la evolución legislativa del Instituto Mexicano del Seguro Social, constituido desde sus orígenes como sus organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Federal, se convirtió en un organismo fiscal autónomo encargado de presentar el servicio público de seguridad social, investido de la facultad de determinar los créditos a cargo de los sujetos obligados y de cobrarlos a través del procedimiento económico coactivo, porque por los mismos en su actuación debe observarse las mismas limitaciones que corresponden a la potestad tributaria en materia de proporcionalidad, equidad, legalidad, destino al gasto público. Amparo en revisión 2163, diagonal 93, Transportadora Automotriz SADCB, 9 de marzo de 1995, mayoría de 9 votos, ponente Juan Díaz Romero, secretaria Ana Campuzano de Ortiz. Amparo en revisión 861, diagonal 94, Cianamid SADCB, 13 de marzo de 1995, unanimidad, 11 votos, ponente Juan Díaz Romero, secretaria Adriana Campuzano de Ortiz. Amparo en revisión 1458, diagonal 94, Perforadora Central SADCB, 13 de marzo de 1995, unanimidad de 11 votos, ponente Juan Díaz Romero, secretario Alejandro S. González Bernabé. Amparo en revisión 631, diagonal Inmobiliario Grupo Corporativo SADCB, 13 de marzo de 1995, unanimidad de 11 votos, ponente Mariano Azuela Huitrón, secretaria Lourdes Ferrer Greg Pozot. Amparo en revisión 512, diagonal 94, Operadora Marítima TMM SADCB, 13 de marzo de 1995, mayoría 9 votos, ponente Mariano Azuela Guitrión, secretaria Irma Rodríguez Franco. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el 31 de agosto en curso por unanimidad de 12 votos de los ministros presidente José Vicente Aguinacoa Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Huitrón, Juventino B. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo L. Ortiz Maya Goitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero, Juan N. Silva Mesa, aprobó con el número 18, diagonal 1995, novena, la tesis de jurisprudencia que antecede y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla México Distrito Federal a 31 de agosto de 1995. Época décima, época. Registro 200.100.
201945. Iniciativa de tribunales de colegiados del circuito. Tipo de tesis, jurisprudencia, fuente, semanario judicial de la Federación y su Gaceta. El libro 13avo, octubre del 2012, tomo 4, materias, constitucional, tesis B3PA, J, diagonal 410A, página 2113, Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. El artículo 60 bis del B de la ley relativa a obligar a los pensionados a aportar el 10% de su percepción al fondo de pensiones viola el principio de prevención social inmerso en el artículo 123, apartado B, fracción 11ª, inciso A de la Constitución Federal. La pensión es una prestación que solo puede otorgarse previa satisfacción de determinados requisitos o forma proporcional a aquella que estos se hayan colmado, de modo que debe determinar, como lo sostuvo la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que ejecutoría de amparo en revisión 956-2010, que no es una concesión gratuita o generosa, sino un derecho gestado durante la vida del trabajador, con las aportaciones hechas por determinado número de años de trabajo productivo, con la finalidad de garantizar, aunque sea parte de su subsistencia digna, cuando no esté en posibilidad de contribuir activamente a la vida laboral. Por tanto, el artículo 60 bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, al obligar a los pensionados a aportar el 10% de su percepción al fondo de pensiones, viola el principio de previsión social inmerso en el artículo 123, apartado B, fracción 11ª, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues por una parte, aquellos efectuaron el pago de las cuotas correspondientes durante su vida laboral activa, y son estas las que permiten gozar de una pensión cuantificada precisamente en atención al monto acumulado por tal concepto, la cual es la causa de un perjuicio considerable que afecta su posibilidad de vivir dignamente. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito. Amparo en revisión 51, diagonal 2012. Juan Sánchez Limón, 23 de marzo del 2012. Unanimidad de votos. Ponente Manuel Horacio Vega Montiel, secretario de Tribunal, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de magistrado. Secretaria Claudia Yuridia Camarillo Medrano. Amparo en revisión 61, diagonal 2012, Juan Antonio Maldonado Hernández y otros. 30 de marzo del 2012, unanimidad de votos. Ponente José Manuel Blanco Kiwis, secretario César Octavio Mesa Ojeda. Amparo en revisión 65, diagonal 2012, Norma Isela Barraza Garibay y otros. 30 de marzo del 2012, unanimidad de votos. Ponente José Manuel Blanco Kiwis, secretario César Octavio Mesa Ojeda. Amparo en revisión 84, diagonal 2012, Sandra Lucía Montaño Piña, 12 de abril del 2012, unanimidad de votos. Ponente José Manuel Blanco Kiwis, secretaria María Elizabeth Medina Armenta. Amparo en revisión 85, diagonal 2012, Rosa Medina Ríos, 12 de abril del 2012, unanimidad de votos. Ponente Héctor Guillermo Maldonado, secretaria Rocío Monterreyes, época 10ª época, registro 2001944, instancia Tribunales de Colegiados de Circuito. Tipo de tesis, jurisprudencia, fuente, semanario judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 13, octubre del 2012, tomo 4. Materias, constitucional, tesis B3PA, J, diagonal 310A, página 2086, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. El artículo 60 bis B de la ley relativa a obligar a los pensionados a aportar el 10% de su percepción al fondo de pensiones viola derecho fundamental de igualdad previsto en el artículo 1 de la Constitución Federal. El artículo 2, fracciones 4ª y 5ª de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora ubica respectivamente en supuestos jurídicos diferentes al trabajador y al pensionado. Sin embargo, según el artículo 16 y 60 bis del
propio ordenamiento, ambos están obligados a aportar el 10% de su percepción, salario o pensión al fondo de pensiones. En estas condiciones, el último de los indicados numerales obliga a los pensionados en igual medida que a los trabajadores, aun cuando se encuentran en condiciones desiguales, por lo cual viola el derecho fundamental de igualdad previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos, dando que solo puede otorgarse un trato igual a desiguales cuando exista una justificación legítima, lo que en el caso no acontece, pues en la exposición de motivos se dio lugar a la adicción del citado número 60 bis B. Solo se señaló la necesidad de sanear el sistema de pensiones y evitar una crisis financiera, pero no los motivos por los cuales resultará factible hacerlo mediante la imposición de una cuota obligatoria a los pensionados en similares términos a la existente a cargo de los trabajadores, situación que se traduce en un trato desigual porque la finalidad de fondo de pensiones es que una vez ubicado en el supuesto que permite su otorgamiento, éstas se cuantifiquen con base a las aportaciones efectuadas durante la vida laboral y en relación con el porcentaje correspondiente a los años trabajados, lo cual implica que si el pensionado cumplió tales obligaciones y en la medida en la que lo hizo se cuantificó su pensión, no existe motivo para continuar aportando al citado fondo. Además, la cuota impuesta al trabajador se justifica porque su economía no se ve irremediablemente afectada, ya que puede escalar puestos o compaginar su función con cualquier otra labor y como consecuencia incrementar su salario. En cambio, el pensionado solo puede ver incrementado el monto de su pensión en proporción al porcentaje que aumente el salario mínimo general de la zona de Hermosillo, Sonora, o conforme al índice inflacionario anual determinado por el Banco de México, el que sea mayor con posterioridad a la fecha de su otorgamiento, según se advierte el contenido del artículo 59 de la Ley de Referencias. Además, la posibilidad de aumentar sus ingresos con otros empleos está restringida, pues conforme el artículo 62 de la señalada ley, la percepción de una pensión otorgada por el invocado instituto es incompatible con cualquier otra pensión concedida por este o por los organismos públicos a que se refieren los artículos 1 y 3 de la mencionada legislación y con el desempeño de cualquier cargo, empleo, comisión remunerados por el Estado y organismos públicos, sin implicar la incorporación al régimen, pues en este supuesto tendrá que ubicarse en las hipótesis previstas del artículo 61 de la propia ley, que conlleva la prohibición de los jubilados para reincorporarse al servicio activo, salvo cuando otorgada una pensión el trabajador siga en servicio sin haberla disfrutado, supuesto en el que podría renunciar a ella y obtener otra de acuerdo con las cuotas aportadas y en tiempo de servicios prestados con posterioridad. Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. Amparo en revisión 58 diagonal 2012, Juan Sánchez Limón, 23 de marzo del 2012, unanimidad de votos. Ponente Manuel Horacio Vega Montiel, secretario de Tribunal, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de magistrado secretaria Claudia Yuridia Camarillo Medrano. Amparo en revisión 61 diagonal 2012, Juan Antonio Maldonado Hernández y otros, 30 de marzo del 2012, unanimidad de votos. Ponente José Manuel Blanco Kiwi, secretario César Octavio Mesa Ojeda. Amparo en revisión 65 diagonal 2012, Norma Isela Barraza Garibaldi y otros, 30 de marzo del 2012, unanimidad de votos. Ponente José Manuel Blanco Kiwi, secretario César Octavio Mesa Ojeda. Por ello, ante la misma tesitura y en atención al tenor literal contenido de los criterios jurisprudenciales apenas transcritos, se concluye que lo idóneo resulta ser procedente derogar el artículo 60 bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora por resultar ser contrario al principio constitucional
equidad tributaria y derecho fundamental de la igualdad, dado que los pensionados se ubican en una situación legal diferente frente a los trabajadores en activo conforme a la finalidad que se persigue con el cobro de la aportación de seguridad social, a saber, la constitución de un fondo de pensiones. En tal sentido, una vez analizada la modificación, se plantea respecto a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, consideramos procedente su aprobación, ya que con la misma se estaría llevando una nueva acción afirmativa a favor del contribuyente, ya que conforme a lo aquí expuesto, el artículo 60 bis B resulta contrario a los derechos fundamentales de igualdad y de equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que por lo mismo ha sido sujeto de una declaratoria general de inconstitucionalidad por parte del Poder Judicial de la Federación. En razón de lo anterior, quienes integramos esta comisión nos encontramos convencidos de que la aprobación de la modificación legal en cuestión se convertiría en un gran avance para mantener a nuestro Estado como de avanzada respecto al tema de equidad y proporcionalidad tributaria, con tal finalidad de terminar de establecer en nuestro marco jurídico local en materia tributaria solo disposiciones que resultan constitucionalmente afines a ella, en aras de preservar sus derechos constitucionales en beneficio del pueblo, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora, sometemos a consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto: que deroga el artículo 60 bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Artículo único. Se deroga el artículo 60 bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora para quedar como sigue. Artículo 60 bis B. Se deroga. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente dictamen sea considerado como de obvia resolución y se dispense el trámite de segunda lectura para que sea discutido y decidido en su caso en esta sesión ordinaria. Sala de Comisiones del Honorable Congreso del Estado, Constituyentes Sonorenses de 1917, Hermosillo, Sonora, a 11 de noviembre del 2015. Diputada Kitty Gutiérrez Mazón. Diputada Carmen Kiki Díaz Brown Ojeda. Diputado Rodrigo Acuña Arredondo. Diputado David Palafox Zelaya. Diputada Sandra Hernández Barajas. Diputado Javier Dagnino Escobosa. Diputada Angélica María Payán García. Es cuanto, señora presidenta.